Ay, sí me hace reír, compañeros. Bien está, enséñele por favor a la pasita, ya quedamos, ¿no? Que de esta semana ella sale bailando porque sale bailando. Sí, eso es importante. Bueno, sí, vamos a tener una importante también entrevista, pero antes tenemos recomendaciones. Si ustedes necesitan un dinerito extra o quieren ya tener una cuenta, ser socios de una cooperativa, yo les recomiendo ir a Coperco, la cooperativa de ahorro y crédito de ERCO, que tiene siempre para ti una solución. Además tiene ya un poco más de 50 años de establecida y obviamente siempre generando pues el desarrollo y también pues el ahorro solidario, ¿verdad? Ellos tienen como siempre servicios muy buenos para nosotros. Si usted de pronto necesita hacer un préstamo para comprarse un carrito, una casa, o necesita algún préstamo pequeñito, cortito, no muy alto en monto, ellos siempre van a estar dispuestos. Por favor, vaya, acérquese a sus oficinas, a la casa matriz, para que pueda ser ya socio de Coperco, que está contigo siempre. Y ahora mismo vamos ya a dar la bienvenida a nuestro invitado. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias en las personas de la tercera edad. Ellos son bastante vulnerables a este tipo de enfermedades y queremos saber pues también cómo podemos evitarlas. Está con nosotros el doctor Fabián Guapizaca, él es médico geriatra. Queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Sí, buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación para hablar de un tema bastante relevante y de mucha frecuencia en las personas adultas mayores, ¿no? El tema de las enfermedades respiratorias. Sabemos pues que la tercera edad, en la tercera edad pues los adultos mayores se convierten ya en mucho más vulnerables, ¿no? En un sector de la población que tiene de pronto defensas bajas y por ahí entonces también la incidencia de las enfermedades respiratorias. Claro, bueno, una de las predispone a que los adultos mayores tengan mayor probabilidad de tener infecciones respiratorias y otro tipo de infecciones es la inmunosenescencia. O sea, hay unos cambios a nivel del sistema defensivo del anciano que hace que tenga una pobre respuesta inmune. Ya. A eso se suma otros factores como asociados al envejecimiento, como por ejemplo en la parte respiratoria ya no hay un buen reflejo de tos, ¿cierto? No hay una buena limpieza mucociliar, hay alteraciones en la deglución. Muchos pacientes ya tienen pérdida de la fuerza muscular, discapacidad y tienen que estar inmovilizados. Entonces, sumado a esto, a la pluripatología de los adultos mayores, y polifarmacia predispone a que este grupo etario tenga mayor susceptibilidad a este tipo de infecciones, ¿no? ¿Podríamos hablar de cuáles como las enfermedades respiratorias más comunes que se dan? Claro, las enfermedades respiratorias más comunes, bueno, tenemos las agudas como las infecciones respiratorias como las bronquitis, faringitis, laringitis, otitis, ¿no? Y algo más, enfermedades más graves como la neumonía. Ahora, lo importante de destacar en este tipo de pacientes es que la forma de presentación muchas veces no es la típica, ¿no? Muchas veces el paciente se descompensa de una enfermedad de base, o sea, comienza con su hipertensión, sus cifras tensionales comienzan a elevarse, si es diabético, su glucosa se descontrola, pueden presentar un estado de confusión, de desorientación, de decaimiento, caídas. No necesariamente los síntomas típicos, tos, fiebre, expectoración, ¿no? Por eso es muy importante porque debido a la vulnerabilidad del adulto mayor esto puede progresar en una forma rápida y acarrear unas situaciones más graves, ¿no? Con la mortalidad en infecciones respiratorias, especialmente la neumonía, es alta, ¿no? Mientras más anciano sea el individuo, más probabilidades tiene de muerte. Y bueno, en este tema de las enfermedades respiratorias, ¿influye muchísimo el clima o no necesariamente? Porque ahí vemos, por ejemplo, a los adultos mayores que están siempre pendientes de estar con una bufandita, de estar bien abrigados por poco y de no salir cuando llueve, porque obviamente están pues más receptivos a esas bacterias, ¿no? Exactamente, o sea, la situación es de que en épocas frías, ¿no es cierto?, hay mayor susceptibilidad por parte de todas las personas, especialmente en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de defensa no funciona tan bien, ¿no? Esa es un poco la explicación, más o menos, ¿no? Como los niños. Como los niños, exactamente, claro. ¿No? Y claro, en el ambiente, justo en las épocas estacionales, hay mayor presencia de virus que desencadenan las patologías que después se convierten en bacterianas, que son potencialmente graves, ¿no? Entonces, claro, sí es común que en estas épocas hemos tenido una situación de mayor presencia de pacientes con enfermedades respiratorias. Muchas de estas, como digo, evolucionan hacia situaciones bastante graves, ¿no? O sea, por la vulnerabilidad del adulto mayor puede desarrollar de una simple gripe, entre comillas, a una neumonía o una sepsis, ¿no? Y que puede correr la vida del adulto mayor. ¿Se podría hablar de prevención en este tipo de enfermedades con el adulto mayor? Claro, exactamente. Una de las medidas más efectivas para la prevención es la vacunación, ¿no? La vacunación para la neumonía, existe una vacunación que es una sola vez, una
una vacuna que se pone una sola vez en la vida, que tiene bastante efectividad, ¿no es cierto? También lo otro es la vacunación para la gripe, ¿no? Y otras cosas que son bastante frecuentes y que tienen bastante validez es, por ejemplo, evitar los cambios de temperatura, ¿no? Bueno, yo soy geriatra, me dedico a ver personas de la tercera edad. Claro, y lo que dice la bibliografía y la evidencia es de que los factores predisponentes más que gatillan las infecciones respiratorias, uno son los cambios bruscos de temperatura. Especialmente a veces cuando el abuelito nuestro clima es variable, a veces está haciendo mucho sol y llega una lluvia. Esos cambios son fatales. De pronto está en casita muy abrigado, sale, claro. Entonces eso hay que, seguramente para una persona más joven tal vez no sea tan relevante, pero para una persona adulta mayor sí. Y otra cosa es el contacto con niños enfermos, ¿no? O sea, es muy frecuente que en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, los niños se queden a cuidado de los abuelos, ¿no? Y se resfrían. Pues claro, por eso una medida efectiva ha sido la vacunación en los niños, ¿no? Para el neumococo, ¿ya? Entonces esto tiene una repercusión directa sobre los adultos mayores. Entonces claro, entre recomendaciones uno es eso, evitar los cambios de temperatura, evitar que las personas que se acerquen a personas que estén resfriadas, especialmente niños, ¿no es cierto? Evitar el humo, el tabaco, ¿no? En el tema de las vacunas, tal vez hay alguna contraindicación, porque de pronto hay adultos que tienen, no sé, la presión arterial alta, o sea, toman medicina. Después de los 50 años la vacunación debería ser obligatoria, ¿no? Existe una serie de mitos y suposiciones de que, claro, me vacuno, me da la gripe, me vacuno, me da neumonía. Eso no es tan cierto. La vacuna lo que protege en la gripe es hay cientos de cepas que producen el virus de la gripe, ¿no? Pero hay unas 10 o 15 cepas que son potencialmente virulentas, que pueden provocar mortalidad, ¿no? Entonces la vacunación va hacia eso, igual al neumococo, ¿no? Entonces esta es una medida de prevención muy efectiva, ¿no? O sea que deberíamos a vacunar a nuestros adultos mayores. Ahora, ¿qué contraindicaciones tienen? Muy pocas, o sea que el individuo sea alérgico al huevo, ¿no? Ese sería realmente una, pero de ahí si el paciente es hipertenso, si es diabético, si tiene Alzheimer, si está postrado, si vive en una residencia geriátrica, debería ser vacunado porque su costo-efectividad es muy efectivo. Ya me decía entonces que esto es una vez al año. ¿Esto se puede adquirir de manera pública o también privada? Ahora, claro, en el Ministerio de Salud hay dos tipos de vacuna. Para la gripe es forma anual, porque va cambiando las cepas, ¿no? Dependiendo de cómo se comporte el virus en el hemisferio norte. En noviembre ya llegan las nuevas cepas, ¿no? De la gripe. Esa es una vacunación anual. Y la vacunación para la neumonía, existen dos tipos de vacunas, ¿no? Una que es cada 5 años y una que es una sola vez en la vida. Ahora, la evidencia científica está apuntando a la que es tetravalente, que es de 13 vacunas una sola vez. Eso es lo que dice la evidencia, ¿no? Exactamente. Lamentablemente en el ministerio no está, claro, en forma particular sí hay, pero la recomendación es que la vacunación es una medida muy efectiva para estas situaciones. En el caso del adulto mayor que no haya recibido la vacuna y que de pronto está ya con alguna enfermedad, lógicamente en ellos es esencial y primordial ir a la consulta médica para que ustedes puedan ya valorar y poder dar ya una... Claro, la neumonía sigue siendo, a pesar de los avances tecnológicos, en los últimos 50 años no ha aumentado o ni disminuido, ¿no es cierto?, la mortalidad. En términos globales, en todas las edades es el 13%. Mientras más anciano sea, la probabilidad de muerte aumenta, ¿no? O sea, si estamos hablando de personas de 80, 90 años, la mortalidad con un cuadro neumónico es de un 30-40%, es alto, ¿no? Entonces es una medida costo efectiva muy eficaz, ¿no? Una situación de salud pública en países, en otro tipo de países es una situación obligatoria, ¿no? Quiero quitar el mito eso de que no, si estoy enfermo no puedo poner, o sea, el que esté enfermo, el que tiene si tiene neumonía, diabetes, presión alta, tiene más enfermedades, más se va a beneficiar de la vacuna. ¿Por qué? Porque es el más susceptible a tener esta inclusive esta patología. Estando ya de pronto con una gripe o tiene que esperar pasar ese periodo claro, lo que pasa, acordémonos que las vacunas son virus atenuados, ¿no? Entonces, claro, lo que uno recomienda, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vemos en el Hospital del Río bastantes personas hospitalizadas por estos cuadros, esperamos que se resuelva el cuadro, ¿no es cierto? Y
y les procedemos a vacunar. Ahora, si el paciente, por ejemplo, ingresa por otra situación, por una diabetes descompensada, si aprovechamos esa oportunidad para vacunarle. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil que la gente vaya a la consulta a vacunarse, ¿no? Especialmente en personas adultas mayores, pero esta es una medida de prevención muy eficaz. Ya, y bueno, por ahí ya se nos quedan algunas otras cositas, porque uno sí se alarma porque se escucha, ¿no? Ay, lo que pasa es que entró por una neumonía y bueno, ya no salió. Realmente se puede complicar muchísimo, como usted lo había dicho, ¿no? Con el adulto mayor más otras enfermedades. Exactamente, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la neumonía tiene una mortalidad muy alta, ¿no? ¿De qué depende? Uno, de la edad, ¿no es cierto?, de su condición funcional. No es lo mismo una persona adulto mayor que es autovalente, que no tiene demencia, que toma muy pocos remedios, que tiene pocas enfermedades, a una persona, ¿no es cierto?, adulta mayor que tenga varias condicionantes. Entonces, claro, es muy variable la neumonía. Y lo principal en los adultos mayores es que a veces se detecta un poco tardíamente, claro, porque tiene una presentación atípica en muchos de los casos, ¿no? Es el abuelito, claro, deja de comer, está confuso, está decaído, pero no tiene tos ni flema, ¿no? Claro, nosotros le vemos, le hacemos una placa, le decimos, tiene neumonía, pero la gente dice, ¿cómo? Nunca ha tosido, ni nunca ha estado resfriado. Entonces, eso es un mensaje importante, ¿no? Claro, mientras más pronto se detecte un paciente, una enfermedad infecciosa, más pronto se trate, mejor tiene la probabilidad de que se resuelva. Entonces, de ahí la importancia de visitar frecuentemente, en este caso al geriatra, ya que estamos hablando del adulto mayor. Doctor, por favor, ¿en dónde lo encontramos? Mi consultorio está en el Hospital del Río. El número es el 126. Ya, muy bien. Ahí entonces lo localizan al doctor que nos ha acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que ir a la pausita comercial. Muchas y regresamos enseguida.